con Efesios 1, pero del 7 al 12. Y vamos a ver qué nos dice también esta escritura. Seguimos con las bendiciones, bendiciones del creyente, esas que les acabé de recordar son del Padre, y ahora vamos a ver las otras bendiciones que continúan acá. ¿Y que están en quién? En Cristo. Como se llama, como el Señor le dio este nombre al pastor para la iglesia que pues estamos ahora pastoreando. Porque la iglesia de él, no de nosotros. En Cristo. Entonces, el título de la prédica para hoy es En Cristo. Vamos a ver Efesios 1 del versículo 7 al versículo 12, y la Biblia que vamos a utilizar, la versión más bien de la Biblia es Nueva Versión Internacional. Entonces, iniciemos. Y voy a ir así por versículos, por porciones de versículos. Entonces, dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Miremos hasta ahí. En Él tenemos la redención mediante su sangre. Pero miremos un poquito la palabra tenemos. Ayer en la prédica el pastor nos decía que en el hebreo no hay, los verbos son en presente continuo. Y aquí tenemos ese verbo en presente continuo. Es una acción permanente. Continuamente estamos teniendo el perdón de nuestros pecados. Eso no significa que entonces, yo me puedo a propósito ir y premeditadamente ir y hacer cosas malas o que a Dios no le agrada porque sí que Él me perdona. No. Esto es porque estamos aquí en un proceso de perfeccionamiento y somos humanos, y a veces nuestra carne, nuestra pensamiento y todo empieza a veces a jalarnos y decimos cosas, actuamos sin darnos cuenta, pero si vamos inseguidamente porque tenemos el espíritu que nos dice, oh, hija, hijo, te equivocaste. Entonces, inmediato uno va, Señor, perdóname. Y Él continuamente entonces nos está perdonando de nuestros pecados. Estamos siendo, recuerda, permanentemente siendo aceptos en el amado. ¿Aceptos en quién? En Cristo. ¿Aceptos para quién? Para Papito Dios. Nunca se le olvide eso. No es que vamos a ser, sino que ya lo somos. Escuchen eso, ya lo somos. Somos aceptos en el amado. Bien, sigamos. En Él tenemos la redención. Detengámonos un poquito en redención. ¿Qué significa redención? Creo que muchos ya sabemos que eso está relacionado pues con la obra redentora, como ahí lo dice. Redención es libertad de la esclavitud por medio de un pago eterno. Ese pago fue la vida del Señor Jesús. Dios nos compró, nos sacó de ese mercado de esclavitud en el que estábamos. Nos sacó de allí, de ese mundo, de esa esclavitud, de esa vida. Y nos compró con ese precio, con precio de sangre. La redención fue a precio de sangre, hermanos. Escuchen, nunca se lo olvide. Costó un precio muy caro, muy alto, que nunca de pronto alcanzamos a dimensionar. Costó la sangre del Señor Jesús. Fue un rescate. Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20, dice que costó más que el oro y la plata. Fue la preciosa sangre de Cristo. El precio de nuestro rescate fue la vida y la sangre de Jesús. El precio de su rescate y del mío, hermanos, fue la vida y la sangre de Jesús. No lo menospreciemos. No se nos olvide nunca. Tengámoslo siempre presente en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en todo nuestro ser. No menospreciemos ese sacrificio de amor tan grande, ese rescate de tu vida y la mía. Él nos sacó de una vana manera de vivir, dice la escritura, y nos trajo a Él, nos adoptó como esos aceptos en el amado.
nunca se nos olvide. La iglesia fue ganada por el Señor Jesús por su propia sangre. Qué lindo, ¿cierto? Qué gran amor. ¿Y para qué fuimos redimidos? Van a decir, bueno, sí, ¿y para qué? Pues para encontrar el plan de Dios para nuestras vidas. A través de esa redención encontramos verdadero propósito, un sentido a nuestra vida. Hay muchos que van por la vida y dicen, pero es que lo que yo hago no me da sentido. O sea, yo pensaba que esto me iba a llenar, yo pensaba que si me compraba esto, si estudiaba esto, si viajaba, si me casaba con X personas, si estaba con ella, iba a encontrar como esa plenitud. Y no, la plenitud solo está en Dios. El plan que Él tiene para nosotros es lindo, grande. Recuerda que les decía, Él nos predestinó, Él tiene un plan trazado para cada uno de nosotros, pero solo lo logramos en Cristo. Si no estamos en Él, vamos a tener logros o satisfacciones, si lo queremos decir, momentáneas, pero siempre habrá un vacío en nuestro corazón, porque solo en Cristo somos llenos y plenos. Amén. Sigamos, dice la otra parte, el perdón de nuestros pecados, dice acá en el versículo. En Él tenemos que perdón de nuestros pecados. Nuevamente, fuimos liberados de la esclavitud del pecado para vivir en el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es ese propósito eterno? Que está en la gracia. Dice acá, la gracia. ¿Quién es la gracia? El Señor Jesús. Entonces, el propósito eterno de Dios para nosotros es que estemos ¿en quién? En Cristo. Ese es el propósito eterno, que estemos ¿en quién? En Cristo. No se nos olvide, iglesia. No en la ley, no en el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque a veces debo hacer esto, no debo hacer esto, debo, no debo, y hago cosas para que Dios me perdone. No, en Cristo Él ya lo hizo todo. Él es la vida. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti y por mí. Nosotros solo debemos es creer en Él, estar en Él, vivir en Él. Como iglesia debemos vivir en Jesús. Esta es la voluntad de Dios para ti, para mí y para la iglesia, de parte de Dios. Que siempre estemos delante de Cristo. O sea, que cuando Él nos vea a nosotros, a ti y a mí, a la iglesia, papito Dios nos vea, nos ve en Él y no por medio de mis obras, son iglesia. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos acepte, porque Él ya lo hizo. Y a veces luchamos con eso y hacemos obras de autojusticia. Es que yo debo hacer esto para que Dios me acepte. Es que si yo no voy, Él no me acepta. Es que si yo no oro, Dios no me va a aceptar. Y obras y cosas, y que si ayuno, y que si vigilias. No, es que no se deban hacer. Cuando yo lo hago con un entendimiento que estoy en Cristo. Y que ya esto lo hago es como el resultado de estar en Cristo. Porque me nace, porque voy a oro, porque tengo una comunión con Papito Dios, porque ya estoy en Cristo, porque hoy puedo ir tranquilamente a Él y orar. Hago un ayuno porque sé que en Cristo me estoy perfeccionando y necesito a veces moldear mi carne, mi cuerpo, y voy a Él, pero en Cristo, no esperando que Él me dé nada, no es para mí, Él ya me dio todo. Cuando uno quiere hacer una vida aceptable por uno mismo y a su manera, eso se llama religión, religiosidad, obras de autojusticia, y a Dios eso le molesta, le ofende, porque es como si no, lo que hizo el Señor Jesús no hubiese sido suficiente. Entonces, en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, conforme a las riquezas de la gracia que es de las riquezas de Cristo. No se nos olvide. Y además Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. O sea, Dios nos ha dado toda sabiduría.
para que podamos entender ese misterio, ese regalo que nos ha dado. Cuando aceptamos la redención, entramos al reino de vida. Yo sé que tú y yo aceptamos esta redención y estamos en el reino de vida. Qué lindo. Y queremos que otros más entren al reino de vida aceptando esta redención. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que debemos hacer, llevar a otros a que crean en Cristo, a que acepten la redención, a que acepten que a través de Él tenemos perdón de pecados y que es un regalo. No es nada que podamos hacer nosotros, sino es un regalo que Cristo dio, que ya nos rescató. Él nos rescató de la maldición de la ley, de la enfermedad. Él nos rescató de la miseria. Él nos rescató de la pobreza. Él nos rescató de la segunda muerte. Porque los que estamos en Cristo tenemos vida eterna. Recuerde eso. La redención nos libra de todo esto que acabo de decirles. Les repito, de la maldición de la ley, de la enfermedad, de la miseria, de la pobreza, de la segunda muerte. Amén. Dice conforme a las riquezas de su gracia. ¿Qué son riquezas? La palabra riqueza es que más abundantemente de lo que podemos entender. Tenemos riquezas en Cristo, más allá de lo que podemos entender. Es esa bondad de Dios para con nosotros. Él nos ama tanto y nos lo ha demostrado y nos lo dice siempre. Yo los amo, yo los compré, yo los adopté, yo los escogí, yo los acepté. Ahora a través de mi hijo tienen redención, tienen perdón de pecados. Es ese amor, esa bondad tan grande, porque esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es esa, es bondad, es amor. Dios es un Dios de riquezas. Escuche, iglesia, es un Dios de riquezas y no de miserias. Si estamos como estamos a veces, no es porque sea Dios el que nos lo ha dado, ni nos tiene así, sino porque a veces no entendemos quién estamos en Cristo, qué es estar en Cristo, esas riquezas que sobrepasan más allá de esa abundancia que tenemos en Él, ya estamos en Él. Vivamos eso, vivamos, lo entendamos. Por eso dice que Él nos dio abundancia con toda sabiduría y entendimiento sobre abundancia. Cuando estamos en Cristo, Dios nos permite entender esa sabiduría que es la luz de Dios y conocimiento de corazón, conocimiento de espíritu que viene de lo más profundo. Eso no se entiende de otra forma. No es con la sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Y ese entendimiento espiritual que Dios nos da para entender ese misterio de la redención. Amén. Démosle gracias a Él siempre porque estamos en Cristo y porque nos dio a través de Él todo esto que nos ha dado y porque tenemos abundancia de su inteligencia, de su sabiduría en nuestro espíritu y en nuestro corazón para entenderlo. Gracias, papito. Oh, Dios. Dice ahora el versículo 9 al 10, vamos a leer. Entonces, Él, ¿quién? Cristo, estamos en Cristo. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Dios, a través de Cristo, nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Otra vez, como decía la parte del versículo 8, con toda sabiduría y entendimiento nos hizo conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ya les he dicho, ¿cierto? Lo volvemos a repetir, porque Dios quiere, si repetimos y repetimos, porque el oír la palabra, así viene la fe y así viene el creer. La voluntad de Dios, el misterio de su voluntad, es que el eterno propósito de Dios es reunir a todos en Cristo, si conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, dice acá el versículo 10. Esto es reunir en Él. ¿En quién? En Cristo. Todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Qué hermoso, porque en Cristo es todo, la plenitud de todo. ¿Quién es? Cristo.
Es la persona de Jesús. La razón de ser de la creación no somos nosotros. Y esto a veces como que, uy, choca, como así. Sí, él dice una creación para que estuviéramos, pero no es por nosotros. Es Jesucristo, porque en él, para él, en él y para él son todas las cosas. Así dice la Escritura. Y así es la razón de ser. Es Jesucristo. Pero estamos en él. Entonces, como estamos en él, disfrutamos de todas esas riquezas de esa gracia. Todo es por él, pero estando en él, disfrutamos de todo eso que él tiene para nosotros. No se nos olvide nunca, la plenitud de todo es la persona de Jesús. Y estamos en la dispensación de la gracia. Estamos en la mejor dispensación, decía el profe que nos enseñaba, es la mejor, la gracia, entendamos. La gracia es Cristo. Amén. Entonces, Él nos dio a Amén. conocer el misterio de su voluntad. Y el misterio de su voluntad es que es Cristo, la persona de Jesús.